¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar el programa con novedades en el ámbito judicial, porque a partir del mes de octubre el Juzgado de Violencia sobre la Mujer va a asumir nuevas competencias. En este caso, pues se van a exigir responsabilidad penal por delitos múltiples, como por ejemplo la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual. Así que queremos valorarlo con Julio Ángel Martínez, que es el fiscal jefe del área de Marbella, Estepona y Ronda. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Bienvenido. De nuevo aquí contigo. Un nuevo anuncio, ya no solamente anuncio, es ya una realidad porque va a entrar en vigor a partir del 1 de octubre. En la teoría, supongo que el anuncio tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Un juzgado de violencia de género que asuma al final pues, todos los delitos que se pueden producir, ¿no? Pero luego en la práctica, ¿cómo lo valoráis? Vamos a ver, lógicamente un aumento de competencias para un juzgado de violencia sobre la mujer ya de por sí sobrecargado. Estamos hablando del juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella. ¿Qué ocurrió con el juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella? Que se produjo una comarcalización de la violencia sobre la mujer de Estepona. Es decir, creo que fue en diciembre, el 27 de diciembre de 2023, se dicta un real decreto, se crean nuevas unidades judiciales, o sea, se crean nuevos juzgados, pero se acuerda que el juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella extienda su competencia al juzgado de violencia sobre la mujer de Estepona. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente existe un incremento muy notable de trabajo en el juzgado de violencia sobre la mujer de la Marbella. Ese incremento de trabajo yo lo estuve valorando a efectos de solicitar un refuerzo en Fiscalía, dado que los jueces también iban a pedir un refuerzo para ese juzgado de violencia sobre la mujer. Y podría suponer, en la época en la que yo hice el estudio, un aumento de un 40 y tanto, un 50% en esa materia, ¿vale? Eso ya lo tenemos, o sea, tenemos ese aumento. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Entra en vigor esta ley, en la Ley Orgánica de Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que es de 2 de enero de 2025, va a entrar en vigor por partes. Hoy concretamente entra en vigor una, hoy el 3 de abril una parte, y esa parte que entra en vigor hoy se deriva progresivamente. Hay determinados juzgados que van a asumir esas competencias, empezarían el 1 de julio, ahora te explicaré si acaso si te parece bien esa fase, pero concretamente el juzgado de violencia sobre la mujer de Marbella el 1 de octubre va a asumir esas competencias con ese cúmulo de delitos que tú nos has referido actualmente. Entonces, lógicamente va a haber un incremento superior, aparte del que ya tenía, ese incremento por esa asunción de todo ese cúmulo de delitos que son sobre todo, y los más importantes, violencia sexual contra la mujer, los delitos contra la libertad sexual de la mujer. Mutilación genital femenina, aquí en Marbella yo no he visto nada, quizá también porque no se denuncia. Es un delito que no se denuncia, son normalmente menores y no se llega a denunciar, ¿no? El acoso con connotaciones sexuales sí existe también, el matrimonio forzado no lo he visto tampoco aquí en Marbella nunca, pero bueno, la trata, muy importante, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sí ocurre, por desgracia en la costa existen muchos asuntos de ese tipo y aquí en Marbella pues va a ser una competencia que va a asumirse también por los juzgados de violencia sobre la mujer. En conclusión, un aumento significativo de la carga de trabajo que va a asumir el juzgado de violencia sobre la mujer. Lo que quizá no se sepa del todo es cómo se va a poner en marcha este servicio, ¿no? Porque son los juzgados de instrucción los que se encargan de estos delitos. ¿Cómo se va a traducir en ese refuerzo de jueces? Sí, en principio, Eva, también se va a modificar lo que es la planta judicial, en el sentido de que se van a crear ahora los tribunales de instancia. Ya no vamos a hablar de juzgados de instrucción, sino que ya va a haber un tribunal de instancia y dentro de esos tribunales de instancia va a haber una sección de instrucción, una sección civil y una sección de violencia sobre la mujer. O sea, aquí en Marbella será, a partir del 1 de octubre también, de 2025, se crea ese tribunal de instancia y se crean 3 secciones. Existen también otras secciones diferentes, que no creo que se creen en Marbella, pero son secciones de delitos contra la infancia y la adolescencia, es otra sección. Lo que se trata es la especialización. Hay otra sección que es de familia, infancia y capacidad, que serían los actuales juzgados de familia, donde se llevan los asuntos, divorcios, separaciones, filiaciones, todo eso. Pues entonces se va a crear una nueva estructura
judicial. Esa estructura judicial ya será también el Gobierno, junto con el Consejo General del Poder Judicial, el que acuerde quizá a lo mejor una nueva distribución de los jueces. Es lo que yo creo. Aquí hay ahora mismo en Marbella 5 juzgados de instrucción, que llevan las competencias en la investigación de los delitos, y un juzgado de violencia sobre las mujeres. A esos 5 juzgados de instrucción se le van a quitar competencias en esos delitos. El que desde luego más por desgracia se produce delitos contra la libertad sexual, y lo va a asumir el juzgado de violencia sobre la mujer. ¿Qué va a pasar? Que los juzgados de instrucción lógicamente van a quedar con alguna competencia menor, menos competencia. ¿Cómo se puede equilibrar eso? Es lo complicado. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Se va a suprimir un juzgado de instrucción y el juez ese se va a ir a violencia sobre la mujer? No. Pues es complicado porque ya de por sí están sobrecargados los juzgados de instrucción de Marbella, ¿eh? Es algo, desde luego, que se está debatiendo, los letrados de la Administración de Justicia también tienen mucho que ver en eso, están también debatiendo a ver de qué forma se puede articular. Pero quedan pocos meses. El 1 de octubre, lo tenemos aquí ya. El 1 de octubre. Y es verdad que es una ley que ha entrado en vigor, que va a entrar en vigor en 3 fases. Primero, a los 20 días de su publicación. Hoy, a los 3 meses, entra también otra parte importante. Y luego ya, a partir del 1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre, se va difiriendo también la entrada en vigor de la ley. O sea, que nos han dejado un año, más o menos, hasta el final. Con todo y con eso, complicado. Complicado teniendo en cuenta el colapso de por sí de la judicatura. Complicado. Se cumple ahora un año de esa fusión del juzgado de violencia de Marbella-Estepona. ¿Cómo ha resultado este proceso? Inicialmente se dijo que se pondrían herramientas a disposición de las mujeres para que de manera telemática no tuvieran que acudir aquí si no lo querían, porque son situaciones complejas. ¿Esto cómo se ha desarrollado? Pues mira, es verdad que el que lleve los asuntos de violencia sobre la mujer, un juzgado especializado, o sea, en Estepona, el juzgado que había en Estepona que llevaba violencia sobre la mujer se llamaba Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. O sea, son juzgados mixtos que llamamos nosotros, y lo llevan todo. O sea, llevan tanto los asuntos civiles como los asuntos penales. O sea, tiene a una persona que no es especialista, sino que está llevando jurisdicción civil y jurisdicción penal e incluso jurisdicción de violencia sobre la mujer. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la comarcalización? Pues que los asuntos de violencia sobre la mujer, de luego con la especial sensibilidad que conllevan, se han trasladado a un juzgado de violencia que únicamente lleva asuntos de ese tipo, con lo cual los medios que debería tener son los medios más adecuados. ¿Problemas que se plantean? Pues lógicamente el desplazamiento, sobre todo de la víctima, ¿no? El detenido, pues muchas veces si está detenido el traslado lo hace la policía, pero la víctima se tiene que desplazar por ella misma. Sí es verdad que se están favoreciendo cualquier medio telemático de comunicación con la víctima. Si la víctima no quiere desplazarse, no puede, no tiene medio económico, puede declarar telemáticamente se está haciendo a través de la comisaría de policía de Estepona. La víctima comparece a la comisaría de policía y hace su declaración desde allí, y el juzgado de violencia de aquí de Marbella recibe esa declaración y tiene el mismo valor que si hubiera sido presencial aquí. Eso, lógicamente, está trayendo algún tipo de problema con los desplazamientos. Tú piensas aquí en Marbella, en la época estival, julio y agosto. Por desgracia, se incrementan los asuntos de violencia sobre la mujer en esos meses. Quizá también por la población flotante que tiene Marbella, que viene mucha gente, desde luego, a disfrutar de unas vacaciones aquí en Marbella, y se producen episodios de violencia sobre la mujer. Entonces, el hecho de tener que trasladar tanto a detenidos como a la víctima, en muchas ocasiones son los problemas del día a día, los atascos que se forman en la carretera. O sea, que a lo mejor el atestado llega a violencia, llega al juzgado de violencia a las 11 de la mañana, y trasladar luego al detenido y que la víctima se traslade aquí, pues llega al juzgado de violencia a las 2 de la tarde. Yeah. Y después de llegar tienes que ponerte a hacer, desde luego, toda la instrucción del procedimiento. ¿Qué ocurre? Pues que se acaba muy tarde. Hay que ponerlo muy fácil. Claro, y los juzgados de violencia sobre la mujer aquí en Marbella no están de guardia 24 horas. Claro, ese es otro aspecto también. Importante. El juzgado de violencia trabaja de 9 a 2, horario de atención al público. Pero claro, si un detenido llega a las 2 de la tarde,
Ya no puedes realizar la instrucción, tomarle declaración a los testigos, informes médicos forenses. Todo eso no lo puede hacer en 2 minutos, sino que lleva un tiempo, con lo cual se va prolongando y al final se acaba muy tarde. ¿Cuánto tardan estos procedimientos en resolverse de media? Pues los procedimientos en violencia sobre la mujer, sí, te digo que un tanto muy grande, un 90% quizás, entran como lo que llamamos nosotros diligencias urgentes. Diligencias urgentes son los juicios rápidos, lo que todos conocemos como juicios rápidos. Eso se resuelve prácticamente en el día. O sea, ponen a disposición al detenido, la víctima también es citada en el juzgado, declara el detenido, declara la víctima, si hay algún testigo más también declara, todo eso se hace en una mañana. Declaran los agentes de policía que han participado en el hecho, y una vez que se ha hecho toda esa instrucción sumaria en ese día, el Ministerio Fiscal formula su escrito de acusación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si el acusado en ese momento se conformara con la pena que está solicitando el Ministerio Fiscal, se vería reducida en 1/3 y dictaría sentencia el mismo juez de violencia sobre la mujer. Es un procedimiento sumario y ya te digo, se resuelven, un 90% de los asuntos se resuelven como diligencia urgente. Al acusado se le premia con ese reconocimiento que ha efectuado, con la reducción de la pena en 1/3 y lógicamente la Administración de Justicia lo que sufre desde luego es un alivio, porque ya ese colapso de tener los asuntos pendientes no existe, se va solventando diariamente. Ajá. La media en el número de casos, decía, es similar a la del año pasado. Bueno, aún con la fusión se hace, bueno, pues el cómputo de casos viene a ser parecido. La sentencia que hemos visto del jugador de fútbol lanza un mensaje negativo hacia, pues, toda aquella mujer que quiera denunciar con lo que supone todo esto y que se encuentre con ese resultado. Sí, yo le diría que no. Yo le diría, por supuesto, siempre que se denuncie, siempre que se denuncie. Sí es verdad que es un proceso que no suele ser corto, que es un proceso que estigmatiza, que a lo mejor hay una victimización también de esas personas, pero cada vez estamos más preparados para atender de nuevo de una forma satisfactoria a la víctima para que sufra lo menos posible. El hecho de que haya una sentencia que, vamos, se haya dictado en un sentido y ahora por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se haya dictado una sentencia en contrario, es el día a día, o sea, que eso ocurre mucho. Quizá a lo mejor, claro, con estas sentencias, con tanta trascendencia, pues por lo que se airea muchísimo más, pero es algo que ocurre muchísimo y todavía está pendiente. Creo que he oído que la Fiscalía ya ha recurrido también las sentencias del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo puede decir una cosa, otra cosa diferente. Son las reglas de juego. O sea que, sí, evidentemente, a veces salen tribunales en un superiores y otras veces en otro. Efectivamente, tribunales superiores. Pero yo, desde luego, a la víctima siempre la animaría a denunciar los hechos. Siempre la animaría a denunciar esos hechos. Y ya digo que cada vez estamos más concienciados, cada vez, desde luego, se protege más a la víctima y cada vez, desde luego, pues se le facilita ese acceso a la justicia. Aunque ya les digo que el procedimiento no es nada fácil, ¿no? No es fácil, que la víctima declara en comisaría, una vez que pone la denuncia, que se decide a poner su denuncia, después es necesario que comparezca al juzgado, que vuelva a ratificar su denuncia y después es necesario también que vuelva a declarar en el acto de la vista. Cierto que no sería lo ideal. Ha habido alguna reforma en la ley en cuanto a los menores. En menores de 14 años ya sí es necesario, cuando sufren un delito contra la libertad sexual, sí es necesario que se les reciba declaración de forma anticipada, como prueba preconstituida se llama. Y esos menores lo que se trata es de que declaren con un psicólogo para facilitar desde luego su declaración y que luego no tengan que comparecer a un tribunal para declarar nuevamente, sino que su declaración, que presten en instrucción durante la instrucción de la causa, valga para que luego ya sea eficiente y válida en el juicio. No es necesario que vuelvan a juicio. Se facilita mucho eso. Las víctimas, por supuesto, lo digo, nunca se enfrenta a la víctima con el acusado. Siempre declaran, desde luego, de forma parte en una habitación, van acompañados del SABA, del Servicio de Atención a las Víctimas, o sea, les prestan una atención pormenorizada y a ellas, o sea, que tenemos un servicio de atención a víctimas también muy bueno. Todo eso facilita.
desde luego, el hecho de la denuncia y el hecho de acompañarla durante todo el proceso judicial. Pero tenemos que tener en cuenta también que existe un principio de presunción de inocencia y de garantías procesales que todos tenemos, y el acusado también las tiene, y lógicamente hay que cumplirlas. Nos guste más o nos guste menos, pero hay que cumplirlas. Claro, son casos que tienen mucha repercusión, evidentemente todos los días se juzgan pues, delitos de este cariz, pero claro, evidentemente esto tiene una repercusión impresionante, ¿no? Un eco. Y sí que es verdad que puede calar en la sensibilidad de las víctimas, ¿no? De sentir con lo que supone dar ese paso tan importante, ¿no? Pues que al final entiendan que no están protegidas, ¿no? Sí. Yo digo que están protegidas. Están protegidas. De verdad, y que cada vez tratamos, desde luego, de facilitar todo lo que se pueda, nosotros y el legislador también. Sí. Lógicamente el legislador es el que a nosotros nos da las herramientas con las que trabajáis. Al final, bueno, todos los medios son escasos, ¿no? Efectivamente, siempre eso es. Nos quedamos cortos. Bueno, pues iremos viendo las consecuencias de esta nueva ley que ha empezado a entrar en vigor hoy, irá por fases y en octubre ya ya se asumirán todas estas nuevas competencias. Pues muchísimas gracias por la visita. A ti, Eva, por Dios. Por hacerlo fácil. Estupendo. Muchísimas gracias. A ti. Vamos a continuar mostrando algunos de los momentos de Mar Poética. Ya saben, ha llegado a su Ecuador y ayer precisamente tuvimos un recital de los poetas Martín Rodríguez Gaona y de Carolina Alba. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a otro de los diálogos del festival, el segundo en este caso, cuyo nombre ahora exactamente no recuerdo. ¿Lo habéis repasado? ¿Entender una generación puede ser? No, te estaba poniendo a prueba. No, es verdad que no lo recordaba. O sea, sabía que era algo de una generación, pero no quería inventarme el título otra vez. Bueno, para desarrollar esta charla, que va a ser muy interesante, hemos traído a dos personas que conocen muy bien la poesía española, desde enfoques distintos. Carolina Alba, desde la comunicación, desde el periodismo. Ella trabaja en Radio Televisión Española, seguramente a más de uno le suene, ¿no? Porque ha estado en televisión en la 2, trabajando en Un país para leerlo, la 4ª y 5ª temporada, pero además es la directora y presentadora del programa La Estación Azul, ¿no? Que bueno, es el programa decano de la literatura en este país, ¿no? Con lo cual ella tiene un enfoque muy valioso y muy privilegiado, ¿no? Porque ver la poesía desde ahí, pues quizás hay poca gente que lo hace, y además lo bueno suyo es que hay una independencia en realidad, no le debe nada a un periódico, no le debe nada a una editorial, entonces creo que ese prisma es muy valioso. Por otro lado, tenemos a Martín Rodríguez Gaona, que es peruano, pero lleva ya muchísimos años afincado en España. Él ha sido becario de la Residencia de Estudiantes, también tuvo la beca Antonio Machado, todas en creación, porque él es poeta, además de un gran teórico de la literatura, es poeta y traductor también. Bueno, también ha editado, ha recibido un buen número de premios, tanto como poeta como ensayista, y claro, el cuerpo teórico de Martín es muy riguroso, pues su perspectiva, ¿no? del panorama poético actual viene más desde la teoría, desde la academia, y creo que el contrastar esas visiones nos va a dar una visión más aún de conjunto. Ambos tienen por separado una visión de conjunto, pero complementando esas visiones yo creo que nos va a servir para entender, para percibir algunos rasgos de la poesía contemporánea española que seguramente a la mayoría se nos escapan. Así que no les voy a molestar más porque tienen mucho que decir y yo, y espero que vosotras tengáis muchas ganas de escucharles también. Así que muchas gracias. A ti. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por convocarnos a este evento. Yo voy a empezar precisando unos factores comunes que tiene la generación del siglo XXI, que ya van siendo prácticamente dos, más allá de la poesía, ¿no? Porque el hecho de definir las generaciones está siendo casi tan difícil como definir la propia poesía, ¿no? Pero sin embargo creo que desde determinadas características podemos reconocer parte de lo que ha pasado, ¿no?
Entonces, antes de considerar cualquier asunto estrictamente literario, creo que debemos tener en cuenta un factor que se llama la transición demográfica, que es el crecimiento poblacional exponencial que ha sufrido el mundo en general y España en particular en el último medio siglo, ¿no? Entonces, si pensáramos en una antología como la de los 9 novísimos de 1970, que eran solo 9, ¿no? En España había en ese momento 33 millones de habitantes y la parte que llegaba a la universidad era menos del 1%, era 0.45%, no llegaba a 1. Y en el año 2020, en España hay 47 millones de habitantes y hay 41% de universitarios. Entonces, si se hiciera una antología de poetas jóvenes, sería infinita. O sea, mínimamente, lo mínimo que tendría que tener son 50. Una especie de rechazo a la etiqueta. Pero es verdad que las etiquetas son necesarias para que nos podamos entender, para poder comunicarnos, ¿no? Desde el mundo de los medios de comunicación, de los estudios académicos. Y además comparto, y le doy la razón, en eso estoy muy de acuerdo con Martín, en que hay ciertos aspectos sociológicos e históricos que evidentemente también afectan y permean la creación literaria. Los poetas, bueno, son personas muy particulares. Yo tengo la fortuna de tratarlos todas las semanas y es verdad que tienen un universo muy personal. Tiene que ser así. Para poder mirar el mundo con ojos nuevos, para poder seguir sorprendiéndose, hay que estar desajustado con el mundo. Yo creo que la vocación literaria surge de esa especie de desajuste íntimo. Evidentemente tienen que tener un trabajo alimenticio, pagar sus facturas, ir al curro, trabajar 8 horas, pero luego en su interior yo creo que tienen una especie de desajuste con el tiempo que les ha tocado vivir, con el mundo que les ha tocado vivir, y por eso saben mirarlo con ojos nuevos, porque no están asimilados como el resto de los ciudadanos, que yo creo que en ese sentido, bueno, pues, ¿no? Estamos más integrados. Creo que en esa especie de decalage entre lo que sienten y el mundo que les ha tocado vivir, de ahí nace su vocación. Y aún así, a pesar de eso, evidentemente son ciudadanos del mundo, están sometidos a las mismas leyes que nosotros, a las mismas servidumbres, y evidentemente hay aspectos sociológicos e históricos que les afectan. Bien, dicho lo cual, esto es un poco el marco, ¿no? para comentaros qué rasgos de época detecto yo desde este rinconcito de la radio cuando hablo con los jóvenes poetas, que no sé, puedo generalizar, pero que me parece que, bueno, que están en el ambiente. Vale. Uno de ellos, ¿cuál sería? A mí me resulta muy sorprendente, por ejemplo, él hablaba, en eso le voy a llevar la contraria a Martín, él hablaba del spleen, hablaba de cierto del temor, del cierto desencanto por la coyuntura actual. Yo, en cambio, encuentro, y me llama mucho la atención, que los jóvenes poetas, estoy hablando de poetas que ahora tienen 20 años, tienen una cierta actitud de ligereza, no de frivolidad. He elegido la palabra ligereza, que es diferente, a la hora de enfrentarse a un escenario que evidentemente no invita al optimismo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. El mercado inmobiliario es feroz, el mercado laboral también lo es, y lleno de incertidumbre, más aún en el plazo de 5 años, cuando llegue ya la inteligencia artificial, ya haga el desembarco total y desfigure por completo el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que, bueno, también pienso en el panorama, en el tablero internacional, ¿no? En cómo están cambiando el orden mundial de poderes. La semana pasada nos hablaban de que de repente tenemos que tener un kit de supervivencia. En fin, y más allá de todo esto, ¿no? Que puede ser más o menos coyuntural, creo que todos tenemos la sensación de que hemos llegado, no me quiero poner apocalíptica, pero de que hay cierto agotamiento del sistema, también en lo que tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Un escenario lleno de incertidumbre, con el cambio climático, azuzando. Evidentemente, este escenario no invita al optimismo, y a mí lo que me resulta sorprendente es la cierta ligereza con la que estos poetas jóvenes son capaces de integrarlo o de decirlo en su poesía. Y pienso, por ejemplo,
por poner un ejemplo, de una autora andaluza, además, de Granada, Rosa Verbel, la estupenda poeta, sonará mucho, ¿verdad? Bueno, tiene solo 2 poemarios, pero ya con el primero irrumpió muy fuerte y con el segundo, con Los planetas fantasmas, ya se consolidó, publicando además en Tusquets, una edición muy lustrosa, una editorial muy potente también. Seguimos hablando de Mar Poética, que ha llegado a su Ecuador. Todavía le quedan muchos platos fuertes que vamos a destacar precisamente con el director de Mar Poética, con Javier Vicedo. Javier, bienvenido. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, estamos felices. Evidentemente vamos acumulando cierto agotamiento, pero justamente el éxito de los eventos pues, te vuelve a llenar de energía para seguir hacia adelante, ¿no? Está gustando muchísimo, todo un éxito, las distintas citas, la inauguración, desde luego no pudo ser mejor. También un acierto el hecho de haber mezclado distintas disciplinas. ¿Cómo están viviendo, bueno, tanto vosotros como organización, como los participantes, el hecho de que se haya reducido el número de días, que se haya pasado pues, de 15 días a 8? Bueno, al final yo creo que es una medida sobre todo no tanto pensando en nosotros, sino pensando en el público. Quizás cuando es un festival tan prolongado en el tiempo, acaba habiendo cierta dispersión de público, ¿no? Pues es normal. Puedes estar 15 días seguidos asistiendo a eventos culturales. Hay un momento en que pues, por trabajo, por trámites del día a día, pues te vas descolgando, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que la forma de hacer más eficiente ese enganche con el público era fraccionar un poquito, condensarlo y, de todos modos, eso pues, también permite que hayamos podido poner el foco en otros países que antes quizá no podíamos traer gente directamente desde Latinoamérica y ahora es pues, una apuesta más fuerte, ¿no? En esa condensación apostamos más fuerte también. Como dices, es un festival ambicioso que trata de llegar a distintos públicos, atraer también a los más jóvenes, que es cierto que a veces están un poco alejados, ¿no? de la poesía, porque bueno, al final llegan a ella de una manera forzada, porque la tienen que dar en clase, porque son autores que no les llegan, que no les calan, ¿no? En este sentido es cierto que a través también del ciclo que habéis puesto en marcha, pues han podido tener la oportunidad de escuchar otras cosas, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? Hay que romper, yo creo, ese cliché de la poesía como cosa alejada, grandilocuente, pedante, ¿no? Cursi, y para ello lo mejor pues, es traer poetas jóvenes también, ¿no? Que están dispuestos a meterse en las aulas o ir a la biblioteca, pero directamente tratar pues, con lo que eran ellos hasta hace 10 años, ¿no? Claro. Y que el alumno vea que un poeta no es un señor casi muerto o un muerto, ¿no? Que están estudiando en los libros y ya está, ¿no? Que vean que son gente como ellos, con inquietudes muy similares porque han estado en su lugar hasta hace nada, y yo creo que esa es la forma de empezar a romper un montón de estereotipos, que es lo que afecta a la poesía en realidad, porque poéticas hay todas las que quieras. Yo estoy convencido que cualquier persona, por mucho que diga yo no entiendo la poesía, yo estoy convencido que cualquier persona tiene un poeta con el que podría entrar a leer poesía y a conectar con ese universo, ¿no? Sí, no has llegado al adecuado, al que va con tu personalidad, con tu gusto, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de conocer a Daniel Freidenberg, talentazo muy conocido en su país, en Argentina. Es cierto que aquí hizo una pequeña publicación, lo presentó en Barcelona y ahora precisamente presenta esta antología en Madrid. ¿Cómo lo han recibido? Porque ha tenido un doble encuentro, por un lado una charla, por otro un taller. ¿Cómo ha sido ese encuentro con el público de Marbella? Bueno, fue muy exitoso. Tanto, te voy a contar ya una anécdota particular, ¿no? Él vino a dar efectivamente un taller durante 2 días, ¿no? En la biblioteca, que tenía un cupo limitado. Que obviamente se completó porque es una oportunidad única. Tener a Daniel Freidenberg, que es uno de los grandes poetas argentinos de los últimos 50 años y que además es un gran teórico del fenómeno poético, pues evidentemente era una gran oportunidad, ¿no? Debió ir tan bien que sé que varias de las talleristas, varias de las alumnas han acordado establecer un taller con él ya permanentemente, o sea que online podrán hacerlo.
por supuesto ya fuera de la estructura mar poética, ¿no? Una cosa de Daniel con ellas, ¿no? Pero bueno, evidentemente esa es la prueba de que merecía la pena traer a Daniel, ¿no? Y que estuviera con las alumnas. Y luego además, pues como poeta lo pudimos ver el lunes en el Museo del Grabado. Fue un acto muy sereno, es decir, solo estaba él, una presentación muy sobria en la que él pudo desarrollar pues, todo un recorrido que es extenso y complejo, ¿no? Son 50 años de obra poética, ¿no? De creación. Entonces, bueno, pues tuvo la oportunidad de mostrarnos lo que ha sido ese recorrido que es apasionante, ¿no? Un poeta como él. Que tiene 80 años, aunque tiene no lo 80 parezca. años, no lo parece, Tiene una vitalidad impresionante. Tremenda. Bueno, estuvo aquí y nos encantó, la verdad. El concurso internacional de poesía ha aumentado este año su dotación, pasa a tener 26.000 euros, lo cual lo sitúa bueno, en una posición muy importante. Evidentemente, pues, la dotación tira, evidentemente, de ese talento. Esto es inevitable y ya el año pasado bueno, lo pudimos ver con Nadia Favo, que precisamente ha vuelto a repetir y ha estado aquí, ¿no? Sí, el premio, a ver, evidentemente el festival está ubicado en un espacio muy concreto, en un tiempo muy concreto, ¿no? Pero tenemos el reto de cómo darle continuidad anual al festival, ¿no? Y a la vez hacerlo transfronterizo. Creemos que el premio es una de las mejores plataformas para poder hacer esto, ¿no? Porque tiene una vocación internacional, no una vocación internacional, tiene una vocación y una respuesta internacional, ¿no? Porque el año pasado se presentaron 1.400 libros. Creo que más de la mitad venían de Hispanoamérica, por ejemplo, ¿no? Pues evidentemente eso posiciona el festival mucho más allá de las fronteras, no solo de Málaga, ¿no? Sino evidentemente de España, de Europa, ¿no? Entonces, bueno, había que seguir apostando por ahí, porque además, obviamente funciona, ¿no? Cuando consigues dar con un libro como el de Nadia Favo, que es extraordinario. Unanimidad, ¿no? Unanimidad, pero vamos, sin ninguna duda. Con un jurado, además, muy heterogéneo, ¿no? Olvido García Valdés tiene su mirada, Julieta Valero tiene la suya, Antonio Lucas tiene la suya. Y bueno, no hubo ninguna duda, o sea, porque cuando un libro es apabullante... Pero qué maravilla, ¿has dicho cuántos? ¿1.400? 1.400. Entre 1.400, que se vea tan evidente, tan claro. Se ve. Bueno, es lo que pasa con los destellos de genialidad, ¿no? Que se imponen. Da igual las fronteras, las barreras que le pongas, ¿no? Los velos que le pongas, que acaba destacando, ¿no? Da igual, o sea, cómo no iba a brillar la obra de Van Gogh. Claro. Pasadas las décadas, ¿no? No podía quedar enterrada, ¿no? Sí, sí, se ve de una manera muy clara. Vamos a recordar que hay entradas gratuitas para acudir a la clausura, sí. Están en el teatro, así que pueden tener la posibilidad todavía de adquirirlas. Vamos a hablar de la programación que vamos a tener claro. Desde hoy jueves hasta el sábado que termina el festival. ¿Qué vamos a tener por delante? Bueno, pues mira, esta misma tarde, hablando de autores, en este caso autora argentina, viene Ariana Harwich, que está viviendo en Francia, pero bueno, es argentina, una autora con 4 novelas publicadas en Anagrama que irrumpieron con una fuerza salvaje. Tanto es así que su primera novela, Matate, Amor, va a ser... Este año la vamos a poder ver en los cines porque la produce Scorsese, ni más ni menos. O sea que hasta ahí la repercusión de su obra, ¿no? Y la tenemos esta tarde en el Hospitalí a las 7 de la tarde junto a Alex Reyes, que es un novelista y poeta mexicano, muy joven, pero también con una brillantez insultante por prematura, ¿no? Entonces creo que va a ser un diálogo muy... no solo trepidante, sino chocante, yo creo, porque ambos tienen discursos muy poderosos y desde luego no les gusta en absoluto el conformismo, lo políticamente correcto, y está bien también, ¿no? Yo creo que la literatura tiene que llevarnos también hasta lugares que nos hagan salirnos de nuestras zonas de confort y que nos hagan mirar para adentro, cuestionarnos, ¿no? Y, bueno, yo creo que con ellos se puede hacer perfectamente. Mañana también, para concluir los diálogos poéticos, están Ignacio Elguero, director de Radio Nacional, porque es un extraordinario poeta, junto a Zahara Alonso, que es poeta y filósofa, a que también es un cruce de miradas muy interesante.
Y, bueno, evidentemente hay más eventos, ¿no? Pero no me quiero poner muy pesado, pero esta misma noche tenemos en la terraza del Lima un concierto con versonautas, ¿no? Que imbrican la poesía con la música. Parece que el tiempo además nos va a respetar por la tarde, así que invitamos a la gente a que venga a la terraza del Lima. Y bueno, ya estabas insinuando esa clausura con Leila Guerriero, ¿no? El sábado 5 a las 8 de la tarde en el Teatro Ciudad de Marbella. Que bueno, yo me siento verdaderamente emocionado porque además tendré la oportunidad de estar con ella moderando esa charla, y la admiración en mi caso viene desde hace muchísimos años. Me genera muchísima alegría ver que Leila Guerriero en nuestro país últimamente está teniendo una difusión salvaje, ¿no? Con su última novela, con La llamada, que está siendo muy leída. Yo no sé cuántas ediciones lleva, pero 12, 13, no sé, lo cual es un acontecimiento literario. Y bueno, la oportunidad de tenerla, que ella sí viene desde Argentina directamente, yo creo que es un acontecimiento único, a la altura de la inauguración que tuvimos o a la altura de la intervención de Juan Mayorga, que fue también espectacular, ¿no? Hemos tenido también a Alberto Conejero. Alberto Conejero coordinando el ciclo de La poesía en pie, ¿no? Ese ciclo de teatro de objetos que tanto gusta, porque abre una dimensión totalmente nueva como espectador, ¿no? Teatro de objetos tiene esta cosa como de casi mágico, ¿no? Introducción en un universo completamente distinto, ¿no? Inesperado. Es hermoso, porque cuando ves al público salir de los espectáculos que programa Alberto, hay como una inocencia, como un candor en la mirada, porque han entrado en un terreno, en un territorio inexplorado, ¿no? Eso es maravilloso. Y lo ha conseguido llevárselo Sí. a su terreno. No sé si se te han quedado muchos artistas fuera, porque el nivel, desde luego, es impresionante. Siempre tendrás autores en tu cabeza o gente, bueno, que te encantaría que estuviera aquí. Y es cierto que juegas, en un terreno fácil, en el sentido de que, bueno, proponer a los autores a que vengan a Marbella en este mes, bueno, pues es un aliciente, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que la lista de autores, de autoras por invitar, en lugar de ir menguando con los años, lo único que hace es crecer, ¿no? O sea, A medida que vas investigando. Efectivamente, harían falta muchos más mar poéticas para poder dar cabida a todo lo que uno quisiera como programador, ¿no? Pero bueno, al final lo importante no es tanto quién no puede entrar en un año, sino quién entra, ¿no? Darle a eso un empaque, una estructura, una coherencia, y bueno, ese es el reto, ¿no? Creemos que este año ha quedado un festival muy bien cuajado, muy coherente, que está funcionando muy bien, que tiene mucho poderío, y bueno, pues el año que viene intentaremos estar como mínimo a la misma altura, ¿no? Es muy difícil al final, ¿no? Articular y que quede tan completo, ¿no? Sí. Que no haya ninguna pata. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente a los últimos días de Mar Poética, así que bueno, es una oportunidad para disfrutar, tenemos que decir, de manera gratuita, que esto hay que ponerlo en valor, de las distintas actividades, y que pueden recoger las entradas para la clausura. Y tenemos el concierto también de María la Terremoto, ni más ni menos, acabamos con seísmo, para que nos quede ese temblor durante un buen tiempo, ¿no? Los fuegos artificiales, ¿no? Exacto. Javier Vicedo, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Felicidades. Muchas gracias a la gente que está viniendo a todos los eventos. Gracias. Y bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Televisión Marbella, también estamos emitiendo los distintos eventos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad unos minutitos y volvemos enseguida. Hasta ahora.